a todos, soy Enrique Loaiza, pastor del Ministerio Airo. Gracias por estar conectados con nosotros este día. Bienvenidos a Airo en sus casas. Qué bien que estén aquí. Estamos enseñándoles virtualmente. Y quiero invitarlos a seguirnos cada semana los domingos a las 8:30 de la mañana en YouTube y los jueves en el estudio bíblico por medio de Zoom. En el tiempo de la crisis del COVID que pasamos, yo pensé, ¿qué se debe predicar en los momentos de crisis? Inmediatamente pensé en el Salmo 23, que predicamos anteriormente. Después hablamos de levantarnos de la crisis y reconstruir por medio del libro de Nehemías, que acabamos de terminar. Y en esta serie que estudiaremos a partir de esta semana, vamos a estar en el libro de Santiago. Santiago es un libro muy pequeño hacia el final del Nuevo Testamento, pero es un libro muy práctico y es muy útil. Y lo han llamado una fe que funciona aunque la vida no. Lo han llamado una fe en acción. Y pensé, si alguna cosa se necesita ahora, es una fe que funcione aunque la vida no. Pues no está funcionando muy bien ahora. Así que hoy en esta semana empezaremos un viaje juntos que les dará aliento en las crisis basado en el libro de Santiago. Algunas personas se han llegado a preguntar, ¿por qué Dios permite que sus hijos pasemos por situaciones difíciles? Leyendo al doctor Charles Stanley, él nos recuerda con ayuda de la palabra de Dios que es justo durante los tiempos difíciles cuando nuestra fe aumenta y dependemos más de Dios. Además, es en medio de los tiempos difíciles que ganamos la sabiduría necesaria para entender que Dios siempre está en control y que Él tiene un plan único y especial para nuestras vidas. A veces los cristianos creemos que si estamos siguiendo al Señor, Él debe protegernos de los problemas, pero Jesús nunca prometió a sus discípulos una vida fácil y cómoda. Por el contrario, les dijo que esperaran tribulaciones. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo, dice el Señor en Juan 16:33, en la Nueva Versión Internacional. Después de todo, Cristo no estuvo exento de aflicciones. Él fue llamado varón de dolores en Isaías 55:3. Algunos creen que las pruebas se deben a que nuestro Padre Celestial no interviene en el mundo que creó. Otros dicen que son víctimas de su mala suerte o de la casualidad. No obstante, la única respuesta a esa pregunta se encuentra en la palabra de Dios. En efecto, Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 12 nos dice que Dios utiliza las pruebas para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Y por medio de ellas, Él fortalece nuestra fe, nos motiva para que lleguemos a ser semejantes a Cristo y nos muestra su inmenso amor y poder para lograrlo. Al reconocer esa verdad, podremos cambiar de actitud hacia las dificultades y confrontarlas con gozo, con paz y esperanza, confiados en que el Señor va a premiar nuestra fidelidad y nos dará bendiciones sorprendentes. Las pruebas han sido la experiencia común de la humanidad a lo largo de la historia. Al recordar esas situaciones desde la perspectiva de Dios, podemos tener una mejor comprensión que nos va a ayudar a reaccionar sabiamente en el futuro. El Señor utiliza las dificultades para lograr algo bueno en nuestras vidas, pero el experimentar esos beneficios dependerá de nuestra respuesta. En primer lugar, entendamos el origen de las pruebas. Saber cómo se inició la prueba puede ayudarle a entender la manera sabia de reaccionar. Dado que nuestros problemas se originan de fuentes diferentes, usted y yo necesitamos adecuar nuestras respuestas según el caso. Cada vez que se halle en una dificultad, pídale al Señor que le ayude a determinar la causa y la respuesta conveniente. Y aquí algunas fuentes comunes de dificultades. La primera fuente de dificultades es uno mismo. A veces usted y yo nos metemos en problemas por nuestras propias decisiones o acciones.
Podemos encontrarnos en una dificultad simplemente porque hemos plantado la semilla problemática y ahora estamos cosechando lo que hemos sembrado. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu va a cosechar del Espíritu la vida. La buena noticia es que si nos arrepentimos y nos humillamos, el Señor nos va a rescatar de nuestro fracaso y nos va a enseñar lecciones valiosas. Segunda fuente de dificultades, los demás. También hay veces en que nuestros problemas son el resultado de las decisiones o de la conducta de otra persona. Tal vez el proceder de un ser querido le ha causado sufrimiento, o tal vez un enemigo está difamándole. En cualquier caso, su tarea es perdonar a quienes le hagan mal y buscar la sabiduría de Dios para hacer frente a la situación de una manera que lo honre a Él. Pedro nos exhorta a no desalentarnos por ese fuego de prueba que nos haya sobrevenido y nos alienta más bien diciendo, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Primera de Pedro 4, 12 y 13. La tercera fuente de dificultades. Muchas de nuestras pruebas son simplemente el resultado de vivir en este mundo caído. Se producen accidentes, las personas se enferman, los desastres naturales nos golpean, estallan guerras y no tenemos control sobre nada de esto. Como creyentes en Cristo necesitamos la sabiduría que proviene de Dios para ver las circunstancias desde su perspectiva y reaccionar conforme a los preceptos bíblicos, como nos recomienda Santiago en su epístola en el capítulo 1, versículos 4 y 5, y dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él les dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Nuestra esperanza es que un día, cuando Cristo vuelva, todo esto va a terminar y vamos a vivir en paz. Mientras tanto, recurrir al poder sustentador del Espíritu Santo nos va a permitir reaccionar de una manera que atraiga a otros al Salvador. La cuarta fuente de dificultades, Satanás. No olvidemos que aunque muchos nieguen su existencia y su poder, Satanás desea inducirnos a pecar. Sabemos que tentó al Señor Jesús en el desierto después de que él había estado orando por 40 días y 40 noches, como dice Mateo 4 del 1 al 8, y que puso en el corazón de Judas Iscariote el deseo de traicionar a su maestro, según dice Juan 13:2. Y Satanás continúa impulsándonos a cuestionar nuestra fe. El diablo está tratando constantemente de debilitar nuestra fe, arruinar nuestro testimonio y hacernos inútiles para el reino de Dios. Pero no estamos indefensos ante sus arremetidas. Dios nos ha dado su armadura espiritual para protegernos de los ataques del enemigo, dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Quinta fuente de dificultades, las que Dios permite, porque el Señor es soberano sobre todas las cosas. Ninguna prueba puede tocarnos a menos que Él lo permita. Nuestro Padre Celestial sabe que algunas veces la única manera como podemos crecer espiritualmente es a través de la prueba. Dios permite algunas pruebas si usted y yo decidimos hacer lo que no es conforme a su voluntad. También, aunque le obedezcamos, Él permite que surjan algunas otras, ya que Él desea que crezcamos en sabiduría y discernimiento de su voluntad. Por eso el mismo pasaje en Santiago 1:2 nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia, pues ellas son evidencia de que Dios está actuando en nuestras vidas. Segundo punto, entendamos los propósitos de Dios. Santiago 1 del 1 al 12. Ojalá usted esté siguiendo en su aplicación o en su Biblia y esté tomando notas.
El sufrimiento sin sentido es agotador, es desmoralizante, pero si entendemos que hay un propósito para nuestros problemas, podemos soportar casi cualquier cosa. La razón por la que Santiago podía regocijarse en las pruebas era porque sabía que Dios estaba realizando algo bueno. La prueba de vuestra fe, dice el versículo 3b, para que la fe sea genuina debe ser probada. Cuando todo va bien es fácil decir, por supuesto, yo confío en el Señor, pero cuando vienen tiempos difíciles, la confianza en Dios puede caer en picada. ¿Creerá y actuará usted de acuerdo con la verdad de las Sagradas Escrituras o va a permitir que las pruebas le lleven a dudar del amor y el cuidado de Dios? Cada momento de adversidad que enfrente es una oportunidad para creerle al Señor, descansar en sus promesas y seguir creciendo a su semejanza. La prueba produce paciencia, dice el versículo 3 de Santiago 1 en la parte B. Una de las cualidades más valiosas que el Señor desea producir en nuestra vida es la paciencia. Eso podría no ser lo que deseamos cuando el sufrimiento llama a nuestra puerta. Pero el Señor sabe que algunas lecciones se aprenden solo bajo la presión de la adversidad. Sin embargo, aún así, Él soberana y tiernamente nos protege, limitando la longitud e intensidad de cada prueba. Aunque podemos pensar que no podremos soportar, Dios conoce nuestros límites y no irá más allá de ellos. La prueba nos da paciencia que Dios quiere para nosotros y no es resignación, dice el versículo 3c y el versículo 4a. Su propósito es que soportemos la prueba con paciencia, con una inquebrantable confianza en su bondad y con la confianza absoluta en el poder del Señor. La única manera como podemos hacer esto es con la determinación firme de vivir para sus propósitos, sin importar el costo. La prueba es para que seamos perfectos y cabales, dice el versículo 4b. Aunque Santiago nos dice que soportar las dificultades tendrá resultados maravillosos, no dice que dejaremos de ser pecadores. Perfectos y cabales significa que usted y yo vamos a madurar y que nos vamos a desarrollar totalmente. Ser nacidos de nuevo no es la meta final de la vida cristiana, es solo el comienzo. Dios utiliza las pruebas para remover malos hábitos, remover malas actitudes pecaminosas y para pulir nuestro carácter hasta que reflejemos a Cristo. Y dice que las pruebas harán que os falte cosa alguna. Tal vez el beneficio más sorprendente de las pruebas es que dan algo, dice el versículo 4c, algo que usted y yo necesitamos. Si usted soporta las dificultades con actitud correcta, Santiago dice que saldrá sin que le falte cosa alguna. El apóstol Pablo dijo que su aguijón en la carne le fue dado para enseñarle humildad y dependencia de Cristo. 2 Corintios 12, 7 al 10. Pero dice también que el Señor lo consolaba en sus aflicciones para poder Él consolar a otros. 2 Corintios 1, 3 y 4. Si usted quiere llegar a ser útil en el reino de Dios, el quebrantamiento es el camino que el Señor usa con el fin de producir las cualidades necesarias para cumplir su voluntad. En tercer lugar, debemos tener la actitud correcta. ¿Cómo reacciona usted cuando experimenta alguna dificultad o aflicción? ¿Se lamenta? ¿Se autocompadece? ¿Se enoja? ¿Culpa a otros de sus problemas? Todas esas reacciones llevan a la desdicha. Pero Santiago 1 del 2 al 6 dice, presenta una perspectiva totalmente diferente en cuanto al sufrimiento. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando están pasando por diversas pruebas, dice el versículo 2. La paciencia que Dios quiere para nosotros no es resignación. Su propósito es que soportemos la prueba con paciencia, con una inquebrantable confianza en su bondad y con la confianza absoluta en el poder del Señor. Algunos pueden leer este versículo y pensar, qué declaración tan absurda.
Las pruebas y las lágrimas van juntas. ¿Cómo es posible tener gozo en medio de la prueba? Pero Santiago entiende algo sobre el sufrimiento que nosotros necesitamos saber. La palabra considérense está relacionada con la palabra estímense. Santiago no nos está diciendo que nos deleitemos en aflicción y que nos sintamos felices, sino que estimemos o apreciemos nuestras pruebas como una oportunidad para recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido cuando reaccionamos sabiamente. No sé lo que usted está enfrentando ahora mismo, pero sí sé que si está dispuesto a ver la situación con gozo, va a descubrir la bondad de Dios en medio del sufrimiento. A diferencia de la felicidad, el gozo no depende de las circunstancias agradables, porque el gozo lo produce el Espíritu Santo que vive en nosotros. En cuarto lugar, coopere con los propósitos de Dios. Es muy importante. Aunque todos estos beneficios están disponibles para usted, no son automáticamente suyos. Cuando seguimos las instrucciones de Santiago, nos abrimos a las bendiciones prometidas por Dios, todos los recursos que necesitamos para vivir victoriosamente en Él. Por tanto, considere las pruebas como una oportunidad para gozarse y para dejar que la paciencia produzca su fruto, porque entonces su sufrimiento será provechoso para ahora y para la eternidad. Si le falta sabiduría para enfrentar las pruebas, el Señor le invita a pedirle a Él y a esperar recibirla por fe, dice Santiago 1, 5, 6. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él le dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. La corona de la vida guarda a quienes perseveran bajo la prueba y son aprobados, dice Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Dios quiere hacer grandes cosas en usted y lo hará si usted se lo permite. Pero Él no lo va a presionar para que lo haga. La decisión es suya. La gran pregunta, ¿le va a permitir usted a Dios que utilice la adversidad para transformarle? En quinto lugar, creamos y regocijémonos. Recordemos los 10 puntos básicos para reaccionar favorablemente ante las pruebas. Si usted quiere estos 10 puntos básicos, puede escribirnos a nuestro ministerio airo@gmail.com. Primero, Dios controla la duración e intensidad de nuestras pruebas. Dios tiene propósitos específicos para cada prueba que enfrentemos. Dios diseña cada prueba para suplir necesidades específicas. Cada prueba nos va a beneficiar si reaccionamos con fe en Él. Cada prueba puede fortalecer nuestra fe. Cada prueba es una oportunidad para demostrar nuestra perseverancia bajo presión. Las pruebas desarrollan en nosotros las características de Cristo a fin de asemejarnos más y más a Él. Las pruebas pueden ayudarnos a evaluar nuestro andar espiritual. Dios está con nosotros en cada prueba. Podemos vencer cualquier prueba con la gracia y el poder de Dios. Como conclusión y reflexión, las penas y el dolor son ineludibles mientras estemos en esta tierra, pero podemos decidir cómo vamos a reaccionar ante ellas. Hay quienes culpan a otros, hay quienes recurren a las drogas, hay quienes recurren al alcohol, levantan las manos en desesperación, pero usted y yo podemos reaccionar de manera positiva y ver nuestras pruebas desde la perspectiva de Dios, lo cual nos ayuda a comprender que nuestras dificultades son oportunidades que Él nos brinda para nuestro crecimiento espiritual a fin de llegar a ser semejantes a Cristo. Como creyentes sabemos que la vida no siempre será fácil, sino que en muchas ocasiones puede hacernos creer que estamos en un verdadero valle de lágrimas. Sin embargo, no olvidemos
que por la gracia de Dios somos hijos suyos, para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. Oremos. Señor, gracias por el libro de Santiago, por su enseñanza tan especial, tan abundante. Vivimos en un mundo lleno de pruebas, de dificultades, de situaciones peligrosas. Pero estamos confiando en ti y te pedimos, Señor, que nos des fortaleza y sabiduría para salir adelante. Venimos a ti, porque el que a ti viene, tú no lo desechas. Danos sabiduría para entender muchas de las pruebas que pasamos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que la próxima semana tendremos la Cena del Señor y que deseo que ese día usted tenga preparados los elementos del pan y del jugo de uva. Y recuerda nuestro lema: el Señor te levanta, el Señor te limpia y el Señor te restaura. Feliz fin de semana.